Entonces, como tal concepto y definición de lo que es la artropatía gotosa, vamos a empezar con un poco de historia de, pues, de la enfermedad. Es curioso que es una de las primeras enfermedades reconocidas en la historia de la medicina. Fue identificada más o menos en el año 2400 antes de Cristo por los egipcios. Interesante que Hipócrates la atribuyó a los estilos de vida. Sin embargo, fue Galeno el primero en describir los tofos y atribuyó la gota a las consecuencias de un desequilibrio en los estados de ánimo. ¿Por qué? Bueno, este término proviene del latín guta, entonces pues se creía que uno de los cuatro estados de ánimo caía de la cabeza en forma de gota, pues hacia la articulación, y esto finalmente era lo que producía como tal el síntoma. Obviamente esto es una explicación muy para la época, no tiene ninguna relevancia actualmente, y curioso que se denominó como una afección que predominó en los ricos, fue apodada la enfermedad de los reyes y los príncipes. Y digamos, si somos cautos, vamos a ver que esto es porque para la época, pues la gente, digamos, pudiente, adinerada era la que tenía acceso, por decirlo así, al azúcar, como tal, podían consumir más lo que es carne y pues obviamente tenían acceso a las bebidas alcohólicas, que finalmente son desencadenantes de estados hiperuricemiantes. Entonces, la gota pues es una enfermedad metabólica, se manifiesta de manera de artropatía inflamatoria, es consecuencia pues del depósito de los cristales de urato monosódico en los tejidos o en las regiones articulares o periarticulares. Entonces está relacionada directamente con las concentraciones plasmáticas elevadas de urato. Esto es fruto pues de un aumento de su producción y o de una disminución en su excreción. Los brotes de esta artritis suelen estar pues autolimitados, sin embargo pues la enfermedad puede convertirse o tornarse con un patrón crónico que hace pues que el dolor, los síntomas y pues la manifestación como tal sean más intensos y pues se exacerben en el tiempo. La zona de predilección para la inflamación es la articulación metatarsofalángea de la hallux, aunque pues no es el único sitio donde puede manifestarse. Realmente pues se puede manifestar en el dorso del pie, en los tobillos, incluso se han reportado casos en rodillas, pero pues digamos que o en las articulaciones de las manos, pero pues digamos que se cree que algunas regiones anatómicas tienen características fisiológicas que favorecen pues a la manifestación pues, de la artropatía en esos lugares. Entonces, esto lo vamos a explicar más adelante brevemente. Los brotes son generalmente autolimitados, de características que son muy dolorosos, y esta es la causa pues, más frecuente de artritis inflamatoria en la población masculina y en las mujeres posmenopáusicas. Usualmente, pues, el paciente que cursa con gota, pues, también tiene comorbilidades acompañantes que muchas veces favorecen a la manifestación y a la progresión de la enfermedad. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues, tiene una prevalencia del 1 al 2% en los países de Occidente. Afecta más a los hombres, de 4 a 6 veces más. Es muy raro que se presente antes de los 30 años. Realmente su debut es alrededor de la edad media. Y pues un buen porcentaje de estos pacientes con gota tienen como comorbilidad la obesidad, alrededor de del 54%. La diabetes también pues, es un acompañante frecuente de la gota en un 15% de los casos, y los triglicéridos altos en cáncer pues, se ven en alrededor del 63% de los pacientes. Pues en cuanto a la hiperuricemia, la epidemiología de la gota y de la hiperuricemia pues están estrechamente relacionadas, siendo esta pues su principal causa, ¿no? Entonces tiene una prevalencia del 10%. Importante que 10% de los pacientes que tienen hiperuricemia desarrollan gota. Sin embargo, entre el 80 y el 90% de los pacientes con gota tienen hiperuricemia. También es importante recalcar acá la comorbilidad con la hipertensión arterial, ya que la mitad de las hipertensiones arteriales que no están tratadas suelen cursar con hiperuricemia también. Entonces, causas de la gota, pues la principal causa, como ya la nombramos, es la hiperuricemia. Acá es de resaltar que dentro de las causas de la gota, todas estas se relacionan con, o bueno, la mayoría se relacionan con aumento del ácido úrico. Entonces, pues obviamente esto es el principal desencadenante y lo que me lleva a la sintomatología y a la instauración de la enfermedad. Entonces, la principal causa es la hiperuricemia, que finalmente, bajo unas condiciones especiales, va a favorecer a la precipitación y el depósito de esos cristales de urato monosódico. El incremento de la ingesta de purinas, como algunos productos de origen animal, como las carnes rojas, las vísceras, también digamos la fructosa y el alcohol favorecen a la aparición de la gota. La disminución en la excreción renal de uratos, pues también es uno de los, de hecho es
la causa más importante de la bueno, la causa más desencadenante más importante de la manifestación de la enfermedad. De hecho, alrededor, esta excreción renal de uratos está más o menos de 2/3 dada por el riñón y alrededor de 1/3 dada por el intestino. Entonces la deshidratación también es una causa de gota. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta pues, que estamos disminuyendo pues, el nivel de agua como tal, pues vamos a tener menos solvente, por decirlo así. Entonces esto favorece pues, a la formación de cristales y a la precipitación y el depósito de los mismos. La temperatura. Con la temperatura, pues no me refiero a la temperatura del ambiente, no me refiero a que una persona que viva en Cartagena le vaya a dar más gota, sino me refiero a factores como la temperatura, especialmente refiriéndonos a zonas, digamos, o en las regiones articulares, zonas como por ejemplo las zonas distales, como ya lo nombré, la metatarsofalángea del hálux, tienen temperaturas que favorecen pues a la deposición de esos cristales de urato monosódico. Entonces, medicamentos, realmente dentro de los medicamentos hay una amplia miscelánea que puede pues favorecerme la aparición de la patología. Sin embargo, los diuréticos son los que están mayormente descritos. Enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas. ¿Por qué? Porque contamos con un mayor sustrato, ¿sí? Para la formación de ese ácido úrico, ¿verdad? También el síndrome metabólico y la menopausia se han descrito como acompañantes frecuentes y en un punto ayudan a la progresión y a la instauración y pues como tal factor etiológico de la enfermedad. Entonces, ¿qué es hiperuricemia? Bueno, la hiperuricemia, como su nombre lo dice, es el incremento de los niveles de uratos en sangre. Es una condición que es necesaria, sin embargo, no es suficiente para el desarrollo de la artritis gotosa. Entonces, vamos a tener tres mecanismos por lo cual puede desencadenarse esta hiperuricemia. El aumento de la producción o la disminución de la excreción de uratos o la combinación. Este aumento de la producción es alrededor de un 5 al 10% de los casos de hiperuricemia, y esta disminución de la excreción de uratos renal específicamente es alrededor del 90 al 95% de los casos. Ya les dije que más o menos el 2/3 de la excreción del ácido úrico se da más o menos a 2/3 a nivel renal y 1/3 a nivel intestinal. Y pues finalmente podemos tener la combinación de ambos mecanismos para para la aparición de la hiperuricemia. Entonces ya hablando específicamente de los valores del ácido úrico, pues vemos que varían en cuanto al género. Está dado para los hombres alrededor de 3,4 a 7 miligramos, de 3,4 a 7 miligramos de cilitro y en las mujeres de 2,4 a 6 miligramos de cilitro. Entonces vemos que pues, los hombres manejan valores de ácido úrico mayores que las mujeres. Sin embargo, es importante hacer la salvedad que la hiperuricemia, independiente del sexo, se considera con un valor mayor de 7 miligramos de cilitro. Esto dado porque el umbral de la saturación es alrededor de 6,8 miligramos de cilitro. Con umbral de saturación nos referimos específicamente al punto en el cual ese urato que está circulante se me empieza bueno, empieza a precipitarse y a formarme cristales y a depositarse. Entonces, si tenemos en cuenta esto, pues esos puntos de corte en cuanto al género no tienen, digamos, un valor significativo dentro de la patogenia de la enfermedad. Sí, obviamente es más frecuente en los hombres, pero si tenemos en cuenta esto, que el umbral de saturación es a 6,8, realmente no es muy importante que yo diferencie digamos, estos dos valores. Entonces, pues obviamente los hombres, por decirlo así, están más en riesgo, pues porque están más cerca del valor, pero no es que las mujeres tengan un umbral de saturación menor que el de los hombres, realmente es el mismo. Sí, el urato no cambia porque esté en un hombre o en una mujer. Entonces, esos puntos de corte no tienen valor en la patogenia. La hiperuricemia sintomática, pues como el nombre lo dice, pues son niveles altos de uratos en sangre sin manifestaciones. Este valor lo pongo acá y es importante hacer acá una salvedad. ¿En qué sentido? Este es el umbral que nos da el Colegio Americano de Reumatología para iniciar un tratamiento en presencia de una hiperuricemia sintomática, ¿sí? Sin embargo, pues este es el valor que nos da para iniciar tratamiento en base a la gota, ¿sí? Realmente este valor está muy discutido si se tiene en cuenta que el ácido úrico no solo me afecta a las articulaciones, sino que realmente pues, tiene afectaciones sistémicas grandes, digamos a nivel renal, a nivel cardiovascular. Entonces, este valor nos lo da ese colegio americano, pero en cuanto a la gota, iniciamos el tratamiento en cuanto a la gota. Ya si nos remitimos, digamos,
al efecto que puede tener el ácido úrico, pues digamos en una patología renal, pues puede ser menor, puede ser mayor. Entonces este valor realmente es muy variable y por eso la cifra perdón, la cifra desde la cual se debe iniciar un tratamiento en hiperuricemia sintomática está realmente discutida. Por eso, como les digo acá, este valor se coloca porque la charla es de gota y porque nos lo da el Colegio Americano de Reumatología específicamente para gota. Entonces, los depósitos de urato monosódico también pueden aparecer antes de las manifestaciones clínicas. Entonces, en caso de una hiperuricemia sintomática, en la que yo ya haya identificado que el ácido úrico está evidentemente alto y que tenga la oportunidad yo de ver esto, que ya haya depósito y no haya manifestaciones clínicas, pues lo que tengo que hacer es diagnosticar, ¿sí? Porque el paciente no va a llegar a la consulta diciendo, doctor, tengo el ácido úrico alto. Él lo que va a llegar es diciendo, doctor, me duele y esto es lo que queremos evitar. Entonces, pues, si no tenemos manifestaciones, pero tenemos ya la evidencia de que el ácido úrico está alto y que se me está precipitando, pues lo ideal es diagnosticar y prevenir esa sintomatología. Entonces, ya en cuanto a a la fisiopatología de la hiperuricemia, pues ya les dije que son dos mecanismos principales. Entonces está el incremento de la producción de uratos. Esto puede ser por causas como la hiperuricemia primaria, que ya es por deficiencia de la HPRT o por aumento de la fosforribosilpirofosfato. Eh, digamos, por polimorfismos en estas. Nutricionalmente, pues como les dije, el exceso de purinas, etanol, fructosa y como tal una dieta descuidada, por decirlo así. En cuanto al hematológico, pues las enfermedades linfo y mieloproliferativas, medicamentos, pues realmente estos los ponen acá, que son los que favorecen el incremento de la producción, pero ya vamos a ver que cuando hablamos de disminución de la excreción, pues realmente los medicamentos son una miscelánea mucho más grande. Y ya, pues, eh, componentes del síndrome metabólico también favorecen este incremento de la producción. Entonces, pues esta enfermedad se basa más que todo en el incremento de ácido úrico, entonces para esto vamos a remitirnos pues obviamente al catabolismo de las purinas. Entonces, pues este cuadrito está acá bastante resumido, obviamente pues si se dan cuenta acá faltan muchas reacciones enzimáticas, pero pues lo pusimos acá a fines prácticos para que se entienda de una manera rápida y que sea como una guía bastante rápida para pues finalmente llegar a este punto que es lo que necesitamos como tal, como contexto para esta charla. Entonces, pues inicia con la ribosa 5-fosfato, que es un producto de la vía de las pentosas, y a través de la acción de esta enzima, de la fosforribosilpirofosfato sintetasa, pues, bueno, esta enzima también pueden encontrarla en otra literatura como ribosa fosfato difosfoquinasa. Sí, realmente es la misma. Pues esta cataliza la transformación de la ribosa 5-fosfato en fosforribosil pirofosfato. Este fosforribosil pirofosfato pues es el principal precursor de purinas y también de pirimidinas, pero pues acá estamos hablando específicamente de purinas. Y pues este fosforribosil pirofosfato pues da lugar a la formación del inosín monofosfato, IMP, que finalmente es el precursor de la formación de la AMP y el GMP y pues también de la hipoxantina per se. Eh, el GMP y el AMP, pues por reacciones mediadas por enzimas que no colocamos acá, eh, pues se transforman en guanina y en adenina respectivamente. Y en este punto, pues la guanina y la adenina pueden tomar dos vías, ¿sí? Pueden tomar la vía de la síntesis de purina por la vía de la recuperación, que sería mediada por estas enzimas, o pueden continuar con la vía del catabolismo. Pues continuando con la vía del catabolismo, la guanina se puede transformar en xantina directamente. Como les digo, todo esto es mediado por procesos enzimáticos que no vamos a colocar acá y que no vamos a tratar acá. Y la adenina pues, se transforma pues, en un primer lugar en hipoxantina y en un segundo lugar ya en xantina. Ese paso de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico está mediado por la xantina oxidasa, que es uno de los principales targets farmacológicos que se tienen pues, en el tratamiento de la hiperuricemia, ¿sí? Con el caso del alopurinol, por ejemplo. Entonces, digamos, esa adenina y esa guanina también pueden formar parte, como les dije, de la vía de la síntesis de las purinas por la vía de la recuperación. Es una vía de reciclaje. Finalmente, pues en el caso de la guanina, la enzima que media este proceso sería la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que hace, como les digo, este reciclaje. Y en el caso pues, de la adenina sería la adenina fosforibosiltransferasa. ¿Esto qué es? Pues que digamos que se me devuelve este proceso y acá utilizo pues este sustrato para la formación de nuevas purinas. Por eso precisamente es una vía de recuperación o de reciclaje. Y ya pues finalmente termina en la formación de este ácido úrico. El proceso normal, ¿no? No este. Eh,
Entonces acá tenemos dos casos especiales, que realmente pueden ser tres si tenemos en cuenta este, pero están más descritos estos dos, polimorfismos en estos genes, en estas enzimas. Si tenemos en cuenta que la fosforilosilpirofosfato sintetasa es la que media la formación de este producto que es el precursor de la formación, o bueno, sí, el precursor de purinas y primidinas, purinas acá para el caso, pues obviamente una hiperproducción de ese pues me va a incrementar, digamos, esta cadena de producción y obviamente pues va a desencadenar pues un aumento del ácido úrico y de la producción del mismo y pues obviamente de los niveles de este en sangre. Ahora, una disminución de la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, pues finalmente no me está reciclando esto y vamos a tener un sustrato mayor para la formación del ácido úrico. Pasa lo mismo con esta enzima, esta está más descrita en la literatura, pero finalmente pues es lo mismo. ¿Por qué no resaltar acá la xantina oxidasa en este punto? Obviamente la xantina oxidasa tiene un valor increíble en la patogenia inmenso, pero finalmente si yo no tengo el sustrato para formar el ácido úrico, pues de nada me sirve que yo tenga cantidades elevadas de xantina oxidasa si no tengo con qué formarlo. Entonces realmente los principales implicados en esa patogenia son estas dos enzimas y pues polimorfismos en estas dos enzimas. Luego ya tenemos la disminución en la excreción renal de uratos, que esta ya es el 90 al 95% de los casos. También puede ser por hiperuricemia primaria, por polimorfismos en el gen SLC2A9, que este es un precursor para un transportador de glucosa, GLUT9 basal, vasolateral, y para el URAT1. Medicamentos, como les dije acá, es una miscelánea de medicamentos bastante grandes. Importante tener en cuenta los diuréticos, específicamente las tiacidas, son muy importantes. Y a nivel renal, pues la hipertensión, el riñón poliquístico, la insuficiencia renal, obviamente también me favorecen a que digamos que se me medie esa disminución de la excreción. Eh, Patologías metabólicas y endocrinas, como les dije, la deshidratación, que favorece a la precipitación de los quitales. La acidosis láctica, esta también es importante, la voy a tener en cuenta más adelante en una explicación breve. La cetosis, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y misceláneas, como ya las habíamos nombrado, componentes del síndrome metabólico, la toxemia del embarazo. Entonces, bueno, esta imagen que traigo acá es bastante útil para entender ese proceso, eh, tanto de la reabsorción y de por qué se me sube ese nivel de ácido úrico en sangre. Entonces vamos a tener dos transportadores, como ven acá, estos eran los que estaban implicados. Este SLC2A9 es este mismo GLUT9, ¿sí? Ese era el gen que codifica para este transportador. Entonces, estos son los dos más importantes. Este ABCG2 obviamente también se ha tratado bastante en la literatura, pero estos son los que más se describen. Obviamente hay muchos más, como les digo, pues esta es una imagen que tiene fines prácticos para que se entienda. Entonces, pues este URAT1 está en la región apical, ¿sí? Del túbulo proximal, en la región donde está el ultrafiltrado, y el GLUT9 en la región vasolateral, es decir, la región que está hacia la sangre. Entonces, lo que me va a hacer este URAT1 es que me media la reabsorción del ácido úrico que va por el ultrafiltrado y finalmente por el GLUT9, ese ácido úrico que ya está intracelular, pues sale de nuevo hacia la sangre. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues si tengo un polimorfismo en este URAT1 y en este GLUT9 que me incremente, digamos, ese mecanismo de acción, por decirlo así, pues obviamente yo voy a tener este transportador acá haciéndome este trabajo bastante, entonces no va a permitir que se excrete bien ese ácido úrico por el ultrafiltrado y me va a estar reabsorbiendo esto en grandes cantidades y finalmente pues este GLUT9 me lo va a estar sacando de nuevo y esto es lo que provoca pues que el ácido úrico se me suba en sangre. El ABCG2 media la excreción de ese ácido úrico. Eh, importante que no solo está pues en los riñones, también está en el intestino, cumpliendo la misma función. Como les digo, la excreción del ácido úrico está mediada tanto por los riñones como por el intestino, en una relación de 2/3 y de 1/3 acá. Entonces, eso es realmente lo que pasa con estos genes y con los polimorfismos en estos dos genes. También descrito este gen, pero esto es lo más importante, ¿sí? Esta imagen, bueno, acá acaba de ser la salvedad que se nos invirtió la imagen, ¿sí? Acá ya la región apical sería esta, acá es donde está el ultrafiltrado. Entonces esta imagen la traje para, digamos, para explicar un poco lo que sucede con la interacción que había de estos medicamentos, específicamente los diuréticos y las tiacidas, que son las que más están descritas,
y y el incremento pues, de la hiperuricemia. Entonces, medicamentos como la hidroclorotiazida van a hacer una competencia con el ácido úrico por este transportador OAT1, OAT3 también, pero está más descrito este OAT1, y esto es un cotransportador de aniones orgánicos. Cotransportador, ¿porque qué? Porque a medida que entra algo, algo tiene que salir, ¿sí? Entonces, si yo tengo ácido úrico acá por sangre, y si yo tengo un medicamento como la hidroclorotiazida, esa hidroclorotiazida va a hacer un efecto competitivo por el ácido úrico, con el ácido úrico por este transportador para entrar acá y que finalmente se me pueda excretar por el ultrafiltrado, ¿sí? Entonces, bueno, primero que todo, hace esa competencia y esto es de cierto modo más afín por la hidroclorotiazida que por el ácido úrico. Entonces, acá me relega el ácido úrico, me lo deja en sangre y me favorece la entrada del diurético. Adicionalmente a esto, esto es un cotransportador, ya les dije, entonces a medida que entra algo, algo tiene que salir y efectivamente eso que sale pues también es ácido úrico, que si bien ya estaba acá, pues ahora no solo compite acá por la entrada, sino que también me lo está sacando. Y pues esa tiacida no se me va a quedar acá a nivel intracelular, obviamente ya tiene que salir al ultrafiltrado, a la orina, y esto lo media URAT1. De hecho, acá pues este es de reabsorción, pero también es de excreción en un punto. Entonces, esto también es un cotransportador. Entonces, llega la hidroclorotiazida y yo tengo ya ácido úrico en la orina, pues como es un cotransportador, me hace lo mismo, me vuelve a competir con los uratos y a medida que ella sale, estos entran. Entonces, vemos que son como tres factores acá implicados: la competencia, el recambio que hay acá y acá también. Entonces, eso es lo que pasa y eso es lo que finalmente hace que pues ese ácido úrico que va acá, pues por GLUT9 salga de nuevo al torrente sanguíneo y pues se me incrementen los niveles de ácido úrico en sangre. Acá, bueno, vean que GLUT9 también tiene una subunidad apical, sin embargo, pues la más descrita es esta. La relación del alcohol y la hiperuricemia. Digamos, este ejemplo de acá es en el evento agudo, ¿sí? Obviamente el alcohol y la hiperuricemia también tienen una relación en el evento crónico, pero acá para explicarlo en el evento agudo, pues sería básicamente, pues el alcohol llega y él se metaboliza en el hígado por la alcohol deshidrogenasa para transformarse en acetaldehído. Entonces esto es mediado por, también necesita pues la mediación de estos cofactores que finalmente y curiosamente son los mismos que me favorecen el paso de piruvato a lactato. El lactato por sí mismo es un activador del URAT1, que es el encargado de la reabsorción renal de ácido úrico. Entonces, pues aumenta esa reabsorción y como resultado, pues tenemos la hiperuricemia. Este efecto, pues prolongado en el tiempo de esto, pues también obviamente tiene un efecto crónico que me resulta en hiperuricemia también. Y ya, habiendo finalizado como tal la fisiopatología de la hiperuricemia, ya vamos a hablar de la fisiopatología como tal de la gota. Entonces, para que haya gota, yo tengo que tener manifestación, tengo que tener depósito, ¿sí? Entonces, pues los cristales de urato ya están formados. El macrófago ya en la región sinovial, pues por unos receptores, receptor TOL, ¿sí? Va a reconocer esos cristales de urato monosódico y los va a fagocitar. Una vez dentro, pues esos cristales de urato monosódico median la formación de un complejo que también es un target farmacológico importante, el de la colchicina específicamente, que es el inflamosoma. El inflamosoma pues es activador de caspasas, está formado por una proteína que se llama NALP3 y esta formación del inflamosoma pues también es la que me media el paso de prointerleuquina 1 a interleuquina 1. ¿Esto qué quiere decir? Esta interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral me van a hacer una activación del endotelio que finalmente va a permitir la llegada de neutrófilos a la zona. Esto también pues obviamente tiene una vía de la cascada del complemento. Como vemos acá están implicados estos dos subunidades del complemento. Recordemos que las proteínas del complemento tienen dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B, como vimos en la charla de lupus, que la subunidad B pues era la que me hacía esa acción de opsonización y las subunidades A tienen más digamos, un efecto quimiotáctico y de anafilaxis. Entonces, eso lo que me produce pues es la quimioatracción y la transmigración de los neutrófilos. Finalmente, esos neutrófilos que van a hacer en la articulación, fagocitosis de los cristales, de granulación, generan radicales libres y liberan proteasas. Es lo mismo que pasa acá en esta diapositiva que está digamos, más completa, por decirlo así.
Entonces lo mismo, ese efecto de los neutrófilos pues me va a liberar prostaglandinas, radicales libres y enzimas lisosomales, proteasas, y eso finalmente es lo que me causa la sintomatología, esa hiperemia, esa hipertermia también que se presenta acá en esta zona, y finalmente el dolor de la zona. Entonces lo que me vuelve la articulación inflamatoria y lo que produce el síntoma, que es finalmente por lo que el paciente consulta. Entonces esa a grandes rasgos es la fisiopatología tanto de la hiperuricemia como de la gota. Entonces también están descritos unos factores de riesgo, ¿sí? Unos factores de riesgo pues para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces acá la Sociedad Española de Reumatología en su guía nos lo divide pues en riesgo alto, riesgo incierto y posibles factores protectores. Entonces dentro de riesgo alto, como ya lo dijimos, las dietas ricas en purinas de origen animal, el alcohol, los diuréticos, la ciclosporina, en el caso de los trasplantados, que no la nombramos anteriormente, y polimorfismos en este gen, tanto en este gen como pues en el HEP-URAT1, URAT1, en el ABCG2 y en muchos de estos genes que median la interacción del urato pues, con el túbulo renal y su excreción, o también los que favorecen el incremento de la producción. Estas de riesgo incierto, pues realmente es incierto porque no se tiene realmente la evidencia de que eso sí favorezca digamos, a la progresión o a la patología, a la llegada de la patología de la enfermedad. Entonces, las dietas ricas en purinas de origen vegetal, que a ver, si somos estrictos acá, pues estamos hablando de purinas en ambos, y purinas son purinas en donde se vean, esto no cambia, pero pues realmente no se tiene una evidencia concreta si las purinas de origen vegetal pues pueden tener el mismo efecto que las purinas de origen animal. También la leche en polvo, polimorfismos en algunos genes que también están en estudio y no se han descrito completamente. Y factores protectores, pues digamos los lácteos se consideran un factor protector, sin embargo, en algunas guías estos mismos lácteos se consideran un factor de riesgo. Lácteos con alto contenido graso se consideran pues, un factor de riesgo. Estas como las cerezas y la vitamina C sí han tenido digamos, estudios favorables en cuanto a ser un factor protector. El café, también pues se ha llegado a describir, pero pues como les digo, esto tampoco es que tenga la evidencia más contundente y más de peso, entonces pues tampoco es algo como tal, digamos, una última palabra. Obviamente, pues en el caso de la gota, pues se le hace la recomendación al paciente de tener una buena dieta, de evitar tantas cosas. Por ejemplo, le podemos decir que puede incrementar su consumo, por ejemplo, de vitamina C en frutas como digamos, el kiwi, la guayaba, los cítricos, la mora. Pero pues realmente, pues esto como tal, y esto no tiene gran evidencia, ¿sí? Evidencia de peso como lo tiene esto. Y ya pues acá, entre otros factores de riesgo, pues como les dije, el ser hombre, pues, manejan niveles más altos de ácido úrico, por lo tanto pues pueden llegar a ese umbral más rápido, ¿sí? La hipertensión pues porque finalmente pues la reducción del flujo renal pues incrementa la reabsorción de uratos, pues también hay isquemia microvascular distal, eh, por esa misma isquemia microvascular distal puede haber incremento del lactato, pues que bloquea la secreción de urato en el túbulo y pues favorece la reabsorción. La activación de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona también causa daño en los pequeños vasos renales. Digamos, en cuanto a la diabetes, pues también se correlaciona con el alto estrés oxidativo que tienen los sujetos con nivel de urato altos y el incremento pues en la producción de radicales libres. En cuanto a la obesidad también, pues digamos que el incremento del ácido úrico da lugar a lipogénesis de nuevo hepática, también promueve el desarrollo pues, de esta obesidad y como tal del almacenamiento graso corporal. El ácido úrico pues también exhibe la AMP quinasa, y esto pues supone pues una reducción de la oxidación de los ácidos grasos, favorece también obviamente la obesidad. Eh, y digamos en cuanto a la menopausia, pues se ha demostrado el valor de los estrógenos como un mediador úrico-súrico. Por lo tanto, pues favorece para el mantenimiento de los valores normales del ácido úrico en sangre. Entonces, pues la pérdida de esos estrógenos con la llegada de la menopausia, pues supone obviamente un mayor factor de riesgo para que ese nivel de ácido úrico se me eleve en sangre. Entonces, estos son factores de riesgo que sí tienen, digamos, relevancia tanto clínica como a nivel de la evidencia. Y ya, pues en cuanto a la clasificación de la gota,
Esto digamos que ya lo hablamos a lo largo de la charla, pero pues se clasifica en gota primaria. Sí, gota primaria, pues que acá dice idiopática, pero pues como ya vimos, pues esto es más ligada a los genes por polimorfismos genéticos. Y gota secundaria, ya pues valga la redundancia secundaria, fármacos, comorbilidades, estilos de vida, costumbres. Entonces, pues esto ya ambas están medidas por o aumento en la producción o disminución en la excreción renal del ácido úrico. Y ya pues estas son las causas en cuanto a la secundaria, que ya hablamos de estas. Y finalmente pues tenemos la clasificación de gota probable e improbable. Esta clasificación se hace pues cuando no tenemos acceso pues al análisis del líquido sinovial. Esto es en cuanto a la clínica específicamente, van a hacer una buena anamnesis y un buen proceso semiológico, por decirlo así. Entonces acá tenemos una puntuación y digamos el ser de sexo varón por las razones que ya mencionamos, pues nos da una puntuación de 2 puntos, un ataque de gota que tiene que ser autodeclarado, es decir, que el paciente sea el que diga que él tuvo un ataque de gota, que él sufrió esa inflamación y ese dolor a nivel de la articulación. Afectación de la primera articulación metatarsofalágica me da un puntaje de 0,5. La inflamación máxima en un día, ¿sí? que esa producción de la inflamación llega al máximo, al pico en un día. Eritema sobre la articulación, también 2,5, comorbilidades, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, comorbilidad renal, 1,5, y la concentración de urato en plasma mayor a 5,8 miligramos de decilitro da un puntaje de 3,5. Hay un máximo de 13, se hace el diagnóstico de gota, bueno, se descarta el diagnóstico de gota con un puntaje de -4. Más de 8 ya es gota probable, y entre 4 y 8 pues se sugiere pues una revisión más a fondo, y obviamente si yo tengo esto también se hace una revisión más a fondo porque acá no he revisado el líquido sinovial. Sin embargo, el diagnóstico de la gota es mucho más clínico que otra cosa, pero pues cuando está entre 4 y 8 pues sí se recomienda pues hacerle seguimiento a estos síntomas, ¿verdad? Y ya. Listo, entonces ya para empezar a hablar de las manifestaciones clínicas de la gota, tenemos que dividirlo básicamente en tres, que es ataque agudo de gota, periodo de intercrisis y artritis crónica atofacia. Básicamente, pues el ataque agudo de gota inicialmente es monoarticular, es más común en los pies, es decir, la podagra, y es más común a nivel del metatarso. Más o menos es una proporción del 50 al 80% de los pacientes presentan pues el primer ataque agudo de gota en el primer metatarso. El inicio es abrupto y es más común en la noche. El máximo de intensidad es más o menos a las 8 o 12 horas de que empieza la sintomatología. También es autolimitada, es decir, que se pues sin tratamiento en menos de 2 semanas y pues puede llegar a dar en cualquier momento. Básicamente esto se da pues porque los cristales son fabricados por los leucocitos, los cuales va a hacer que pues, se desencadene la respuesta inflamatoria, lo que va a dar una inflamación sinovial. Entonces vamos a tener signos de inflamación, tales como eritema, edema, sensibilidad, calor, dolor. Y también pues algo importante es que el paciente no tolera la presión y no es capaz de movilizar pues la articulación comprometida. Entonces son esos pacientes que nos van a llegar con estos dolores que no, doctor, no me puedo mover, no puedo mover el dedo. Entonces eso es muy común en ellos. También pues puede llegar a ser poliarticular, pero esto no es tan frecuente. Esto es más común cuando los pacientes ya llevan tiempo pues con estos ataques agudos y no han consultado pues y no han sido tratados. Entonces ya puede llegar a ser pues poliarticular. También algo importante es que pues puede llegar a presentarse en rodilla, tobillo, pie. Lo más común es que sea en miembro inferior. También puede llegar a presentarse en mano, codo, pero esto es muy raro, pero pues puede llegar a ser. Luego, pues ya empezamos a hablar de los periodos intercrisis. Este es un periodo asintomático, luego el ataque agudo. Más o menos el 75% de los pacientes sufren el segundo ataque entre 1 a 2 años de que pues les sucedió el primer ataque. Esto es muy sugestivo del diagnóstico de gota, ya que da como un puntaje a favor del diagnóstico de este, ya que pues es muy poco común que en otras patologías reumatológicas pase esto. Entonces es muy poco común, entonces esto nos puede como un punto a favor para diagnosticarla. Además de eso, también hay que tener en cuenta que si los pacientes no son tratados, los periodos intercrisis se van a disminuir. Entonces van a ser ya de 5 meses, 4 meses, 6 meses, dependiendo pues de cada vez.
Luego ya empezamos a hablar de la artritis tofacia crónica, que ya es la manifestación avanzada, que son dados por los depósitos de cristales de calcio en los tejidos blandos, en el cartílago y en los tendones. Estos depósitos de cristales tienen gran capacidad de erosión. Entonces, estos son, pues esta artritis tofacia crónica va a hacer que limite al paciente muchísimo y va a afectar muy gravemente pues en la calidad de vida, en la calidad productiva del paciente y todas estas cosas. Algo importante también a resaltar es que pues, los tofos son visibles y palpables, pero a su vez no son dolorosos. No es como en el ataque agudo de gota, que sí, pues duelen muchísimo. Y pues también a la inspección se puede atenuar como el color de la piel y se puede ver un color más o menos blanco, amarillo, y pues también puede pasar que se fistulicen hacia el exterior. Entonces, el salido pues de la salida de estos cristales pues por la piel. También pues esto aparece más o menos una década después del inicio de la enfermedad, cuando pues el paciente no ha sido tratado. Entonces algo importante también a mencionar es que el uso de los diuréticos hace que se acorte este tipo pues de aparición de la artritis tofacia crónica. Y básicamente están ubicados en las articulaciones interfalángicas, los codos, la hélice de la oreja. También es muy común que en este tipo de artritis crónica tofacia se vean a nivel de pues, del pabellón auricular, del hélix y en la rodilla a nivel pues prepatelar. Y pues básicamente con un buen tratamiento, pues eso es lo que estamos impidiendo, que no llegue pues a una artritis tofacia crónica. Listo, ya para empezar del diagnóstico, pues el diagnóstico en su mayoría es clínico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, una buena interrogación, mirar los factores de riesgo. Entonces, pues ahí es más, o sea, es más fácil hacerlo clínicamente y es lo que más se hace pues en la práctica diaria. También pues tenemos unos criterios clasificatorios. Estos son los criterios de la Sociedad Patológica de España, que básicamente, pues, si tiene al menos cuatro de los siguientes, que es más de un ataque de artritis aguda, ataque mono u oligoarticular, progresión rápida del dolor y la satisfacción en 24 horas, la podagra, la eritema, la tarsitis, la probabilidad de tofo y la hiperuricemia, entonces podemos clasificar, pues, sí, podemos llegar al diagnóstico de, de gota. También se puede pedir una artrocentesis en la articulación que se encuentra afectada, en el cual vamos a observar, vamos a observar cristales en forma de aguja con una birrefringencia muy intensa, negativa. Entonces esto es o sea, tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 84%. Pero pues esto no se pide rutina, se pide más cuando pues nosotros tenemos un episodio de un ataque oligoarticular el cual no sabemos la causa, también cuando estamos pensando que el paciente presenta un artritis séptico. Entonces no es muy común que lo hagamos, pero pues también hay que tener en cuenta que es el gol estándar. Listo, entonces también tenemos los criterios clasificatorios de la EULAR, la cual básicamente pues es mucho más específica y sensible que pues que la anterior. ¿Verdad? Entonces pues tenemos unos criterios clínicos, criterios de laboratorio y unos criterios de imagen. Básicamente pues tenemos pues el compromiso articular, que si es en el tobillo del pie, pero si no tiene afectada la primera articulación metatarsofalangica, entonces nos da un punto, pero si es aquí en el metatarsofalangica nos da 2 puntos. Luego, pues las características del episodio, que pues hay un eritema que recurra a la articulación, que no soporte el tacto, la presión, y pues la dificultad para usar la articulación. Entonces, esto nos da, cada pues, característica nos da un punto, la cual vamos a ir sumando. Luego, pues siguen los niveles de ácido úrico, también están pues el análisis del líquido sinovial y pues las imágenes. Entonces las imágenes podemos pedir una radiografía o una ecografía, pero pues esto no se hace muy comúnmente pues para el diagnóstico, sino más para establecer
severidad y la progresión pues de la enfermedad. Listo, aquí como lo comentaba, pues también se pueden pedir la radiografía, ecografía, tomografía, pero pues no, para la fase aguda no es muy común y para el diagnóstico tampoco es muy común que se haga, y más para la fase crónica, para mirar la severidad pues de la enfermedad y pues también cómo va a ir, ha ido progresando esta. Listo, pues aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de un paciente pues con arteritis torácica crónica, en el cual pues se ve un aumento de la densidad nodular, de las partes blandas y también se ven erosiones del hueso subyacente. Hay que tener en cuenta que las erosiones son por el tofo y no son por otra causa más, porque pues podemos confundir esto pues con artritis reumatoide, que ya esto sí tiene una causa distinta, pero no, aquí en este caso es por los tofos. Y en la ecografía tenemos el signo del doble contorno, que es patognomónico de esta enfermedad, en el cual se ve un refuerzo hipercoico de la superficie pues, del cartílago hialino, pues, a la reflexión del ultrasonido al incidir pues, sobre los topos. Entonces hace que se vea como un aumento de la interfase superficial del cartílago hasta alcanzar el grosor pues similar al hueso subcondral. Ahí se ve pues sí, se ve el doble contorno y se ve pues como un espacio. Esto normalmente solo tiene que estar como el contorno de la parte de abajo y pues aquí ya hay dos, que es el de la parte de arriba y el de la parte de abajo. Normalmente solo se debería ver pues el de la parte de abajo que corresponde al cartílago hialino. Listo, entonces vamos a comenzar con el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento como tal? Es la eliminación de los depósitos de cristales. Entonces, y también, asimismo, bajar los niveles séricos de ácido úrico por debajo de 6. Esto lo que nos va a proporcionar es que los episodios agudos no sean tan comunes y evitar que avance a las complicaciones, que pues ya en un momento les vamos a decir. Listo, entonces el siguiente. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento y el inicio del tratamiento? Primero, el paciente pues llega con su ataque agudo porque pues como normalmente antes de su primer ataque la hiperuricemia es asintomática, pues no va a ir al consultorio. Entonces, el primer episodio es el que nos dice que ya hay una alteración del ácido úrico. Entonces, vamos a tomar ese como nuestro primer inicio. Y después de que se controla el primer episodio, ya se comienza un tratamiento mucho más a largo plazo con recomendaciones de estilo de vida y otros fármacos para disminuir el ácido úrico sérico a largo plazo. Siguiente. Listo. Entonces el tratamiento del ataque agudo. El ataque agudo va a tener 3 fármacos principales, los AINES, la colchicina y los glucocorticoides. Cada uno tiene como objetivos muy similares, precisamente porque el dolor y la sintomatología del ataque agudo es tan grande, porque los pacientes normalmente no pueden caminar, no se pueden poner ni las medias. Entonces, por eso es que necesitamos una terapia agresiva. Entonces, el AINE va a tratar el dolor y la inflamación. Es necesario usarse en las primeras 48 horas porque ese es como el rango de tiempo que es más efectivo y sin embargo, pues si ya después de los 48 horas el paciente sigue con mucho dolor, pues obviamente toca darle un antiinflamatorio para controlarle los síntomas. Normalmente los estudios que se han hecho que son más efectivos para la gota son con indometacina, sin embargo, pues este fármaco no está disponible en Colombia, entonces se usa naproxeno o el ibuprofeno, que son fármacos que se encuentran en todas partes. Es importante decirle al paciente que es una terapia de corta acción, es de 5 a 7 días más o menos, porque pues todas las complicaciones que vienen con los AINES se pueden instaurar y más que todo en estos pacientes que tienen un riesgo muy alto de la enfermedad renal crónica. Siguiente. Listo, entonces la colchicina. La colchicina es un fármaco muy importante, es como de los más importantes y el pilar, porque este va a disminuir la reclutación de leucocitos y va a disminuir toda la cascada de inflamación que se produce en la gota. Entonces, la dosis se da en 2 días. Entonces, el primer día se da 0.6 miligramos cada 8 horas o
se puede dar 1.2 miligramos y en una hora se da el 0.6. Todo con que la dosis máxima sea 1.8 miligramos día. El segundo día se da 0.6 miligramos cada 12 horas hasta que resuelva el ataque agudo. Esto es de 2 a 3 días. Es importante decirle a los pacientes que tienen que tener cuidado con su función renal y enzimas hepáticas. Entonces nosotros como médicos, cuando damos este fármaco, toca pedirle esos exámenes porque este fármaco es bastante hepatotóxico y nefrotóxico. Y los glucocorticoides también, lo que nos va a hacer es disminuir la inflamación y disminuir los síntomas de manera muy, muy rápida. Entonces puede usarse prednisona o prednisolona 300 o 40 miligramos cada 24 horas, cada 12 horas o cada día. Este fármaco se puede dar por vía oral o intraarticular, pero pues obviamente por facilidad al paciente se da vía oral, pero pues una opción es la intraarticular. Hay que especificarle al paciente que no este tratamiento es de corta acción, o sea, por máximo de 7 a 10 días, porque como este fármaco nos va a bajar la sintomatología de una manera tan importante, muchos pacientes se lo toman por varios meses, porque creen que eso es lo que les está controlando la enfermedad. Entonces, pues esto lo que va a pasar es que van a generar todas las contraindicaciones y todas las adversidades del glucocorticoide, entonces pues terminan con la hipertensión descontrolada, con la diabetes descontrolada, con osteoporosis y pues con los pacientes que ya tienen comorbilidades las va a empeorar. Entonces es muy importante decir a los pacientes que es de acción corta, de 7 a 10 días. Siguiente. El tratamiento farmacológico de la hiperuricemia sintomática, como ya lo comentamos, pues es como, tiene muchos debates, ¿cierto? Porque, bueno, si hay normouricemia, que es debajo de 6, pues simplemente no se le da tratamiento porque no tiene hiperuricemia. Pero entonces el rango entre 6 a 9 no se sabe muy bien y no está muy establecido si se le debería dar tratamiento o no. Algunas referencias dicen que sí se les debería dar tratamiento porque el rango de 6 a 9 tiene un riesgo muy alto de generar enfermedad renal crónica. Sin embargo, no es un tratamiento estandarizado. Lo que sí se sabe es que a partir de 9, según el American College of Rheumatology, sí se debe dar tratamiento hipouricemiante. ¿Por qué? Porque se demostró que 20% de los pacientes van a hacer ataques agudos en los próximos 5 años. Entonces, para evitar que lleguen hasta el ataque agudo, que pues ya implica un daño articular, pues una calidad de vida muy mala para el paciente, sí, se le da tratamiento desde los 9 miligramos decilitros. Ya después de 13, pues ya está estandarizado que se les debería dar. Obviamente todo esto combinado con la estilo de vida saludable, que ahorita pues lo voy a especificar más, pero pues ese es el tratamiento farmacológico de la asintomática, como que tiene unos rangos muy grises, pero se establece que desde las 9 y pues ya desde los 12. Siguiente. Listo. El tratamiento del paciente crónico. ¿Cuáles son los objetivos? Disminuir el ácido úrico sérico. ¿Por qué? Pues porque después de los 6 es cuando se comienza a precipitar y pues puede comenzar a hacer todas las tofos, puede precipitarse en el riñón y pues puede generar toda la clínica de la gota. Y también al disminuir el ácido úrico va a disminuir la frecuencia de agudización. ¿Quiénes son los pacientes a los que yo les debo dar este tratamiento? Entonces, pacientes que han tenido más de una agudización, pero no son frecuentes. O pacientes que tienen uno o más tofos gotosos o tienen deformidad por estos mismos tofos. Lo mismo con pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 que tienen concentraciones mayores de 9 miligramos. Ahorita que les explique las medidas, si los pacientes siguen teniendo tofos y siguen teniendo varias agudizaciones, entonces también se podría considerar el glucocorticoide intraarticular, porque eso les va a bajar mucho la sintomatología, pero pues eso también requiere un cuidado especial porque el glucocorticoide intraarticular también tiene sus contraindicaciones y sus indicaciones específicas.
Listo. Entonces, el de la primera línea, el que se usa en Colombia, es el alopurinol. Normalmente a los pacientes les va muy bien con tal de que sigan los estilos de vida saludable. Entonces, ¿cómo se formula este medicamento? Sean 100 miligramos cada día. A las 8 semanas se le piden otra vez niveles de ácido úrico en sangre y si ha mejorado o no, pues uno puede ir subiendo las dosis, como que uno va jugando dependiendo de cómo el paciente esté respondiendo. Normalmente, como que el promedio, los pacientes terminan con 300 miligramos día, pero pues uno tiene que individualizar cada terapia. El Febuxostat también es un fármaco que se puede usar, sin embargo, no es tan utilizado acá en Colombia porque tiene varias contraindicaciones nefrotóxicas, hepatotóxicas y puede tener malos desenlaces en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Pero pues es un fármaco que existe y se puede dar, sea 40 miligramos días, y a las 2 semanas se reevalúa y se va aumentando la dosis hasta los 80. Los pacientes con profilaxis de ataques agudos, ¿cómo se da? Entonces, la colchicina se da de 0.5 a 0.6 miligramos cada día, eso en pacientes que tengan función renal normal. Si tiene una función renal alterada o enfermedad renal, sea 0.3 o a 0.6 días. También es importante decirles que es de 3 a 6 meses. Esta terapia es relativamente corta porque la colchicina, como ya les dije, no solo es nefrotóxica ni hepatotóxica, puede generar aplasia medular, entonces pues termina siendo peor para el paciente. Lo mismo, la primera línea es alopurinol y no se pueden usar los úricos con los inhibidores de la xantina oxidasa. Entonces, estos dos, el Febuxostat y el alopurinol, son inhibidores de la xantina oxidasa, que como vimos anteriormente, inhiben en la formación del ácido úrico. Listo, entonces cambios de estilos de vida saludable, los famosos estilo de vida saludable. Entonces, es muy importante la dieta, o sea, a los pacientes que normalmente les da gotas son pacientes que comen mucha carne, entonces todo lo del asado, o pacientes que toman mucho alcohol. Por eso es que estos pacientes se ven mucho en los pueblos aldeaños de Colombia, porque pues normalmente la tradición es el asado con la cerveza y pues muchos pacientes terminan con gota por esto. Evitar obesidad y aumentar la frecuencia del ejercicio, o sea, los estilos de vida que normalmente uno recomienda en la consulta. Y pues disminuir el consumo de tabaco porque esto también aumenta el riesgo cardiovascular. Bien. Listo, entonces estos fármacos que les tengo acá resaltados no son como tal estandarizados en las guías, sin embargo los traemos porque nos parecen interesantes y que pueden ser muy prometedores a largo plazo. Entonces, el topiroxistat es un fármaco inhibidor de la xantina oxidasa, que es el mismo mecanismo de acción que el alopurinol y el febuxostat, pero ese casi no se usa acá porque se usa más en Japón, porque en Japón, pues un dato curioso, no se usa el alopurinol como primera línea porque allá generan mucha alergia, entonces usan el topiroxostat. El benzbromarona es un inhibidor del URAT1 y este fármaco les daba muy buenos resultados a los pacientes. Se dieron cuenta que 200 miligramos al día eh, bajaba los niveles de ácido úrico de una manera muy importante. Pero en el 2003 se encontró que era muy hepatotóxico, entonces simplemente se retiró del mercado. El lesirurad también es un inhibidor del URAT1 y está en fase 3 de estudios porque tiene muy buenos, eh, muy buenos resultados en pacientes con incidencias de corto plazo, o sea, que hacen muchos ataques agudos en poco tiempo. La pegloticasa y la rasburicasa son fármacos que casi no se usan, pero su mecanismo de acción es muy interesante porque pasan que del ácido úrico directamente a un metabolito que se llama alantoína y esa alantoína es soluble en la orina, entonces simplemente se puede excretar sin ningún problema. Casi no se usan porque son muy caros y porque son muy nefrotóxicos, entonces pues
Es como un dato curioso. La rasburicasa sí se usa en síndrome de lisis tumoral, entonces pues eso para tenerlo en cuenta. Siguiente. Listo, entonces el fenato, perdón, ese tiene varios mecanismos de acción muy interesantes. Ese no solo inhibe el URAT1, sino que también inhibe el OAT4 y el OAT10. Y aparte, entonces, va a inhibir la reabsorción de ácido úrico y no solo eso, inhibe la interleuquina 1B. Eso también nos ayuda a controlar la respuesta inflamatoria que se tiene pues por toda la clínica de la gota. Entonces, también está en fase 3 de investigación y, y pues es muy interesante porque en los próximos años se podría ver eh, cómo puede integrarse en las terapias que ya tenemos. Y el Derinurad, lo mismo, que también es un inhibidor de RURAT1 y está en fase 3 de investigación porque es mucho más potente que el Lesinurad. Siguiente. En cuanto a las complicaciones, entonces, la más común es la nefrolitiasis y la nefropatía por ácido úrico. Lo que va a pasar, pues, es que estas se van a saturar en el intersticio medular y pues van a generar fibrosis, respuesta inflamatoria, lo que lleva a enfermedad renal crónica. Esta enfermedad renal crónica se puede evidenciar desde los 6 miligramos, pues por encima de los 6 miligramos decilitro. Entonces, por eso es que algunas guías o algunos médicos recomiendan el tratamiento hipouricemiante desde esos rangos, ¿sí? Y pues la nefrolitiasis es la nefropatía aguda por ácido úrico, que se precipitan en los túbulos renales. Siguiente. Las complicaciones cardiovasculares pues van a desarrollar hipertensión, infarto agudo de miocardio y mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular. Pues no solo por la fisiopatología como tal de esta enfermedad, sino que los pacientes, como ya hablamos, tienen muchas comorbilidades que al añadirse la gota pues empeoran todo el cuadro clínico. O sea, el estrés oxidativo que van a generar el ácido úrico en el endotelio, pues lo va a activar, va a remodelar el corazón y va a remodelar todos los vasos sanguíneos, que en caso de que el paciente tenga un evento cardiovascular, pues los desenlaces van a ser muchísimo peor. Siguiente. Y por último, pues está las complicaciones articulares. Entonces, pues los tofos gotosos son literalmente piedras que se instauran en las articulaciones, entonces las van a destruir casi que completamente. Entonces esto lo que va a predisponer es a la formación de deformidades, de dolor crónico, y pues esto puede llevar a pacientes a artritis séptica y a una calidad de vida muy mala. Por eso es que esto es una enfermedad que se debe controlar, que es relativamente fácil de controlar y pues es muy importante para la calidad de vida del paciente, porque los ataques agudos se describen que son un dolor incomparable, que las pacientes no pueden ni tocarse el pie porque duele. Entonces, por eso es que toca tener en cuenta y controlar esta enfermedad. Y listo. Muchísimas gracias a todos que escucharon y todos presentes. Listo, entonces ya con eso damos por finalizada la charla. Eh, pues le damos paso a la invitada del día de hoy, a la doctora Monique Salem, por si quiere agregar algo, hacer aclaraciones y también pues damos paso a las preguntas. Hola, buenas noches. No, pues excelente presentación. Creo que no tengo que agregar nada. Aprendí muchísimas cosas, están muy actualizados. Me pareció excelente la presentación. Tanto la parte de fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, no, quedé gratamente impresionada. Eh, una pequeña aclaración, la colchicina en Colombia no viene en tabletas de 0.6 miligramos, sino en tabletas de 0.5 miligramos. Entonces, aquí el tema del 1.8 no, pero pues sí estoy de acuerdo con esa posología para la colchicina. Yo doy generalmente las 3 tabletas iniciales, como tú dijiste,
y luego una tableta cada 12 horas. Generalmente mantengo la colchicina por lo menos 6 meses, incluso hasta un año eh, después del ataque. Es decir, se espera que el paciente no presente más ataques porque finalmente una de las cosas muy importantes de la colchicina es que es un tratamiento profiláctico. Entonces, muchas veces dentro de los errores de manejo que uno ve repetidamente con esta enfermedad es que el paciente, digamos, se trata su ataque más o menos bien, pero no toma la colchicina profiláctica. Y la colchicina profiláctica es muy importante mientras se comienza el tratamiento con alopurinol y se logran las metas de uricemia para evitar los ataques, ¿no? Otro error muy importante que encontramos es que se administre el alopurinol durante las crisis. Es decir, paciente llega al médico, llega a un servicio de urgencias y le dan alopurinol durante el ataque. Craso error. Acordémonos que el alopurinol y el febuxostat movilizan los cristales de ácido úrico y esto pues puede favorecer los ataques. Yo uso bastante febuxostat, me parece un muy buen medicamento. Aquí la alergia al alopurinol no es tan frecuente como en Japón, pero el alopurinol sí produce unas reacciones alérgicas, especialmente cutáneas, muy importantes, y el febuxostat es una buena alternativa en estos casos. Hablaron en la parte de manejo mucho acerca de la toxicidad de los medicamentos. Bueno, yo como reumatóloga estoy acostumbrada a utilizar medicamentos un poco más tóxicos que esto. Entonces, realmente en mi práctica creo que el manejo tanto del alopurinol como del febuxostat y la colchicina ha sido bastante fácil. He encontrado realmente muy poca toxicidad. Entonces, obviamente una cosa es lo que uno lee y otra cosa es la práctica. Todos los medicamentos pueden tener eventos adversos, todos los medicamentos pueden presentar eventos adversos hepáticos o hepatotoxicidad, eso es muy frecuente, pero créanme que pues yo no lo he observado con esto. Bueno, pues yo les hablo un poquito más de manejo porque creo que es en lo que les puedo brindar como más ayuda, darles algunos tips prácticos porque para que, digamos, eviten de cometer ciertos errores que yo he visto frecuentemente en atención primaria. Muy importante entonces el cuidado con el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Hablaron muy bien ustedes de la asociación con comorbilidad, con pacientes con hipertensión y síndrome metabólico. De hecho, la gota es una enfermedad metabólica y aunque no esté reportada en el síndrome metabólico como tal, pues sí hace parte. Entonces, los gotosos son los gorditos que tienen hipercolesterolemia, que tienen hipertensión, que tienen prediabetes o diabetes, y esto es muy importante. Entonces, ojo con los antiinflamatorios. El uso de glucocorticoides es una herramienta muy práctica y de hecho debemos usarla, por ejemplo, en pacientes con comorbilidad, con insuficiencia renal, y resulta muy, muy fácil hacer un manejo con un ciclo corto de esteroides, muy fácil y sumamente efectivo. Una de las cosas que uno observa en la práctica también es que muy a menudo los pacientes no acuden mucho al médico, no acuden mucho al reumatólogo, ¿no? Realmente la gota no es una enfermedad que veamos tan frecuentemente en la consulta. Es mucho más frecuente que veamos artrosis, artritis reumatoide, lupus, enfermedades autoinmunes, pero no es que tengamos en nuestra casuística muchos pacientes con gota. Entonces, la idea es pues darles estos tips prácticos para que conozcan. Entonces, muchos pacientes no acuden al reumatólogo, pero sí van a la farmacia. Y en la farmacia, ¿qué les dan? Les dan betametasona, dexametasona, corticoides de depósito, y los pacientes se van habituando a aplicarse, o sea, ellos se dan cuenta que esto funciona perfectamente, que les controla sus crisis de gota muy bien, entonces ellos van y se aplican sus corticoides de depósito. Entonces lo que uno va a ver es un paciente con efecto secundario de los corticoides, y no por corticoides orales recetados por el médico, sino por los corticoides recetados por el mismo paciente.
Finalmente, pues tener en cuenta que esta es una enfermedad que viene dentro de un todo, son pacientes que realmente tienen mucha comorbilidad y hay que tratarlos, digamos, de manera integral. Los pacientes siempre una de las preguntas reiterativas de los pacientes es el tema de la dieta. Y en este tema de la dieta, pues los pacientes saben más que uno. Acuérdense que hoy en día los Google Nautas y la información que obtienen por Doctor Google, pues hacen que los pacientes vengan a la consulta con una serie de ideas, pero igual le preguntan a uno sobre el manejo con dieta. A veces es un poquito difícil sostener una dieta muy draconiana y si logramos que el paciente con el medicamento y con la baja de peso, porque la baja de peso y el control de factores metabólicos es muy importante, mantenga su nivel de ácido úrico bajo, pues podremos ser un poquito más laxos con la dieta, porque esas dietas muy drásticas, pues finalmente son muy difíciles de llevar a cabo a largo plazo. Bueno, digamos, esto es un pequeño resumen de algunos tips prácticos que les quiero dar. Si tienen alguna pregunta adicional, con gusto la responderé. No, doctora, no creo que haya preguntas, todo quedó muy claro. Pues quedó muy claro gracias a la información de ustedes. De verdad, una excelente presentación. Bueno, espero que con estas 2 sesiones en las que he estado con ustedes le cojan gusto a la reumatología. Sepan que pues son patologías muy frecuentes para el internista y que todo buen internista pues debe saber manejar las principales patologías reumatológicas. Y nuevamente gracias por invitarme, que tengan una feliz noche y que tengan éxitos con su semillero. Bueno, doctora, Muchas gracias, doctora. muchas gracias Doctora. y